Dato en el medio de todo esto a confirmar, pero si lo digo es porque tengo plena confianza en la fuente, le acaban de dictar la falta de mérito, lo voy a poner, aunque no me guste, potencial hasta que salga la resolución. Le habrían dictado Sí, la falta de mérito. a David Cohen, ¿se acuerdan? El perito trucho de la causa gas natural licuado, sin hacer alguna de las medidas de prueba que habían solicitado, entre ellas las llamadas entrantes y salientes de Cohen, porque se sospechaban que eran con un juez. O sea, falta de mérito para un individuo cuyos argumentos falsos fueron los que permitieron a un juez decretar la prisión de debido. Y de Roberto Barata. Y de Roberto Barata. Igual, ojo, porque el otro día hubo un allanamiento en el domicilio de Cohen, y se secuestraron el celular y todo, y estaban investigando con quién habló él antes de presentar la pericia. Por eso me parece llamativo que le hayan dictado por ahora la falta de mérito, sí, que no implica cerrar la causa, pero que es un avance. Vos seguís razonando desde el punto de vista jurídico, Darío. Es terrible. Vas a tener que hacer un arreglo en esta concepción. No hay una cuestión jurídica. Pero ¿sabes qué pasa? Estos muchachos son profesores de Derecho en la facultad. ¿Cómo se paran frente a los alumnos? Y como patanes, con el mismo desplante con el que se paran frente a las cámaras de televisión o van al templo del diablo a dar sus explicaciones. Le preguntaba a Víctor Hugo hace un rato cuáles eran los pasos judiciales a realizar. Él me dice no es judicial, lo vuelve a repetir, es un tema estrictamente político. No se puede saber qué puede llegar a ser la defensa porque no tiene que ver estrictamente con el mundo del derecho. Vos, Darío, que sos del mundo del derecho y que intentás buscarle una explicación desde ese lugar, ¿qué caminos debieran ocurrir, debieran suceder de aquí en adelante? Bueno, jurídicamente hay un plazo de 10 días para presentar un recurso extraordinario ante la misma sala que acaba de dictar esta resolución. La pregunta, ¿es normal que la sala abra los recursos extraordinarios? No. Capaz que en este lo abren. Digo, como van todo al revés. Y si la Cámara dice que no, hay un plazo para presentar una queja en la Corte Suprema de Justicia que tiene la posibilidad de abrir el recurso y de examinar los antecedentes. En el 99% de los casos, la Corte no abre los recursos de queja. Habrá que ver si en este caso lo abre. Como está todo patas para arriba. Además, abrir un recurso por la prisión preventiva, claro, cosa que no tiene antecedentes en la Corte. Pasó con Carlos Menem, ¿te acordás? Pasó con Carlos Menem. Por el tema de la asociación ilícita, sí, estaba detenido. Pero un expresidente, estamos hablando, o sea, de una cuestión institucional severa, digamos, en lo que era la acusación. Hay otro punto que es el que mencionábamos, que es la causa se va a elevar a juicio. Entonces habrá un tribunal que quede sorteado a cargo de llevar adelante el juicio por oil combustibles. Bueno, será ese tribunal el encargado de recibir, como fue en el tema memorándum con Irán, las peticiones para suspender las prisiones preventivas. Quizás allí esté otro de los caminos que puedan adoptar desde la defensa, porque evidentemente ya agotadas las cuestiones en Comodoro Pi, no queda más que ir a la Corte y la Corte parece bastante reacia a este punto. Les puedo hacer una pregunta y si es improcedente, háganmelo saber. Si hay una cuestión institucional tan sensible, mejor dicho, una cuestión jurídica tan sensible como el riesgo de fuga o los argumentos que dieron los doctores Hornos y Ricci, o obstrucción a la justicia, ¿se podría haber en su momento evaluado algo parecido cuando... Reitero, si estoy preguntando una pavada, háganmelo saber, cuando el presidente asumió procesado? Recordemos, el presidente Macri asumió procesado, ejerció la primera magistratura de la Argentina durante 10-15 días con un procesamiento firme. ¿Hay algo de eso o no tiene relación? En la lógica de la doctrina Irursum, todos los actuales funcionarios que estén siquiera imputados en el asunto, procesados, o que hubiesen tenido procesamientos cuando detentaban cargos de poder, son candidatos a estar detenidos. Es más, hubo un caso muy reciente de una diputada que fue considerada también, se pidió su desafuero, un caso casi análogo al de Julio De Vido, y este caso no tuvo la trascendencia ni tampoco la discusión en el Congreso que tuvo el asunto de De Vido en aquella instancia. Aída Ayala. Aída Ayala, exactamente. Pero a lo que voy es, lo que pedían los jueces en aquel momento sobre Ayala era algo muy similar a esto de los lazos residuales de poder, o esta historia de que cuando alguien tiene algún ejercicio del poder le quedan algunos elementos más como para obstruir la investigación. Repito, 19 de abril, la fecha en la que la FIP, querellante en la causa, pidió que se eleve a juicio porque estaba cerrada la investigación. Quiero que me ayuden a pensar en una situación que pueda atravesar cualquier ciudadano.
que tenga una causa, que esté siendo investigado, pero que no tenga una condena firme, con esto que está ocurriendo, puede ir preso? Absolutamente, y es muy buena tu reflexión. Vos acordate que en su momento, cuando quedó libre Vudú, fue por la intervención de un camarista de otro fuero, el fuero de instrucción, Rogelio Pocielo Argerich. Por 2-1 definió esa circunstancia. ¿Y por qué? Porque de ser así y aplicarse esta teoría en instrucción, obviamente todo el mundo debiese estar preso. Por ejemplo, el que está en un banco y comete un delito y lo tienen que excarcelar, dice, no, ¿cómo va a volver al banco a trabajar? Va a perturbar la investigación. Alguien que comete un delito en una villa de emergencia, violento, y que no hay muchas pruebas, no lo podemos liberar, porque puede volver a la milla y amedrentar a testigos. Y así sucesivamente. El canillita, valga la referencia, que tiene un lugar y que estafó a un cliente, no lo podemos, de alguna manera, volver al mismo lugar porque puede seguir estafando a la gente. La verdad es que es muy peligrosa, por eso la Cámara de Instrucción Federal, o mejor dicho, la Cámara del Crimen, que es distinta, está enemistada con la Cámara Federal con esta teoría un poco, ¿cómo llamarla?, impresentable de Martín Irursun acerca del poder residual o el riesgo de fuga o un montón de cuestiones que tienen que probarse. No se intuye el riesgo de fuga, hay que demostrarlo. Son tan indecentes los que han tomado esta decisión. El nombre de eso que se llama doctrina Irursun, pobre Irursun, llegar al final de sus días como dueño de algo que traiciona todo principio jurídico, un invento de carácter político. Pero son tan desvergonzados que ya están preparando cambios sobre esa doctrina, porque esa misma doctrina les puede jugar en contra. Imagínense todo lo que está haciendo esta gente, todo lo que cada día está robando, todo lo que en estos momentos se puede uno perfectamente concebir a través del EVAC, de dólares, de fuga de capitales, de empresas que aparecen en Panamá, etcétera. Todo lo que ellos están haciendo. Algún día los va a alcanzar un juicio. Algún día no van a estar estrictamente o exactamente en el gobierno. Puede haber otro gobierno. Entonces se están preparando ya una corrección sobre lo que llamamos la doctrina Irursun. Así son. Ahora aplican todo el rigor de este invento colosal, absurdo, de un juez que se bajó al peor de los fangos como tal, para poder poner preso a los enemigos del poder real, ni siquiera exactamente del gobierno. Pero como saben que pueden correr el mismo rumbo, ya están pensando en modificar, en acomodar ese criterio para que en el futuro ellos no tengan que rendir cuentas. Déjenme sacarle el potencial a habría dictado la falta de mérito, dictó efectivamente la falta de mérito el doctor Ramos a David Cohen, el perito, el conocido como el perito trucho de la causa gas natural licuado. Esto no beneficia a Cohen solamente, beneficia a Claudio Bonadío, que fue el juez que tomó esa pericia, la tomó como válida, llevó adelante detenciones y además generó todo un procesamiento en torno a algo que era absolutamente trucho porque había sido copiado de internet, es decir, había partes copiadas de internet. El perito se sentó a declarar ante Claudio Bonadío y le inventó una sigla de una asociación que no existe. No existe. Dijo, a lo mejor me excedí en tomar tanto de internet, pero fue todo lo que hice. No, perdón. Si ¿Esto no, pasó de verdad? sí, esto pasó de verdad. Sí, Si sí. no fuera... Y además dijo especialista en gas. En Si el no- currículo decía especialista en gas. ¿En serio? ¿De verdad? No, pero en serio, si no fuera algo terrible desde el punto de vista institucional, para mí ya dio la vuelta. O sea, es tan terrible que no puedo, cuando Gaby cuenta lo de que yo me había olvidado, que lo sacó de... ¿Cómo era el sitio? Rincón del Vago. El Rincón del Vago. Es terrible, no, yo no... Aranguren, el ministro de Energía, cuando le dijeron, ¿usted qué le parece que se robaron en sobreprecio 7.000 millones de dólares? Esos números no son del mercado, no existen esos números, dijo Aranguren. Volviendo al tema del día de hoy, le pregunto a Gaby, a Darío, para tratar, yo entiendo y estoy muy de acuerdo con lo que dice Víctor Hugo, que es muy difícil analizarlo desde el punto de vista jurídico. Si me pongo en ese lugar de, bueno, descreo de que sea posible analizarlo desde el punto de vista jurídico. ¿Qué posibilidad tienen? Reformulo. ¿Por qué entonces los funcionarios, digo, Totó Caputo, el ingeniero Aranguren, que están imputados también en causas,
no corren la misma suerte de obstrucción de la justicia, son ministros, o de riesgo de fuga, lo veo más difícil, pero sí de obstrucción de la justicia, que corren De Vido, de Sousa, López u otros tantos. Porque son parte de este gobierno. No, pero Los de este gobierno no tienen riesgo de fuga. no hay una explicación. No. Yo soy, perdón. Porque hasta ahora no hay ningún procesado. Hay que ver si procesan alguno, que es lo que resuelve el juez. Como ahora están imputados, Sí. porque solo hay acusaciones e imputaciones, nadie avanzó con un procesamiento. Hay que ver qué pasa con un La procesamiento. diferencia es el procesamiento. Exactamente. Ok. Exactamente. No hay, entonces, no se aplica ni el riesgo de fuga ni la obstrucción a la justicia cuando son imputados. No. Se aplicó extraordinariamente con Julio De Vido, que lo fueron a detener antes. Entonces sí se aplicó. Sí, pero en realidad no era por una cuestión de riesgo de fuga, sino por una presión política. Ahora, ¿cuál es usaron el riesgo de fuga por una presión política. Es tan grave todo. ¿Cuál es el mecanismo que podría emplear algún juez para considerar a los otros presos políticos, que son más de 20 hoy día en la Argentina? ¿Qué poder de decisión pueden tener si saben que cualquier medida que tomen de esa naturaleza van a chocar con Macri diciendo en los programas propios: estoy indignado, esto no puede ser? Como dijo de C5N, que le pongan el precio y que lo compren, como si las personas que están aquí dentro, y puedo decir ahora estamos aquí dentro, fuésemos cosas que de un día para el otro pasamos de una mano a la otra porque sí. Esta gente es tan depredadora. Mire, nada más que viendo lo que ocurre con Pharmacity, con Quintana, en la provincia de Buenos Aires, uno se da cuenta de que son capaces de cualquier cosa. Lo de Pharmacity, entre paréntesis, por si no lo conoce, es que la empresa es de Quintana. Quintana es número 3, número 4 del gobierno, es el dueño de la empresa. Y quiere entrar en la provincia de Buenos Aires. Pero esto va contra la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Están consiguiendo que lo declaren inconstitucional. Y eso va a terminar en la Corte Suprema de Justicia. Y Clarín larga a Carrió para que vaya contra Lorenzetti. Porque no puede votar Rosencrantz, que es el hombre directo de Mañeto dentro de la Corte Suprema de Justicia, y tampoco Rosati, porque le tiene miedo al asunto. Entonces quedan 3 jueces. Uno de los cuales es Lorenzetti, que se les convirtió en algo un poquitito más sinuoso, ahora que también puede estar enojado y con espíritu de revancha. Entonces lo amenazan con juicio político y con todo lo que lo estaba amenazando Lilita Carrió. En este marco, cuando son capaces de robar de esta manera, porque eso es a las farmacias de la provincia de Buenos Aires, Quintana las está robando con el instrumento de la supuesta justicia. Y va a poner sus farmacias en lugar de las farmacias que atienden a los clientes de la manera que corresponda. Y lo están haciendo llevándose por delante a toda la justicia. Si son capaces de esto, ¿por qué podemos pensar que va a haber un mecanismo que no sea estrictamente político para resolver aquellas cuestiones que entendemos de orden jurídico en la República Argentina? ¿Por qué considerar a Hornos y a Rigui arrastrando su vida, no pudiendo pararse nunca más frente a alumnos bien informados para enseñarles derecho? ¿Por qué serían ellos los que pudieran tomar una determinación si esto es estrictamente político? Y es político porque hoy viernes el país es económicamente un desquicio, porque el dólar no lo pueden parar, porque las LEVAC las tuvieron que levantar a límites que son absolutamente insoportables cuando el propósito era completamente distinto. No pierdan de vista estos datos. ¿Por qué hoy? ¿Por qué ni siquiera el miércoles o el jueves? ¿Por qué no dentro de un mes? Si se tomaron 2 años, como decía Darío, y nosotros tomando a Darío nos habíamos anticipado a decirles, cuando tienen que simplemente dictar las prisiones que ya están fijadas por la tragedia de 11, tan publicitada, tan promocionada, que tanto jugó políticamente en la vida de la República Argentina, no toman la decisión. Porque aquí se terminó la justicia. Porque han condenado totalmente al vacío el Estado de Derecho. Entendámoslo. Y solamente lo comprenden aquellos que pasan a ser víctimas de esta situación. Este es un escándalo que tendría que promover reuniones en el Congreso, poner el grito en el cielo de todos los políticos que tienen algún prurito, en algunos casos, para asumir la importancia que tiene el derecho a la información en la República Argentina. En estos momentos, prácticamente todos los medios de comunicación están diciendo lo mismo, que está bien por la suma, y le ponen en la cabeza a la gente la suma de dinero para que diga, no, es una barbaridad. Sí, es una barbaridad.
sí tienen que pagar, por supuesto que tienen que pagar. Y le tienen que cobrar de sus empresas, pero entregarles un plan de pago como el que estaban discutiendo para que lo puedan hacer como se lo dan a todos, absolutamente a todos, de acuerdo al tamaño de sus empresas. Entonces, el esfuerzo del doctor Darío Villarruel, de Gabriel Morini, especialista muy destacado en términos de justicia, cae todo el intento jurídico que puedan hacer frente a las verdaderas motivaciones. Un presidente desbordado, que pese a estar desbordado lo mismo se toma vacaciones porque que otros hagan la tarea. Él simplemente da las órdenes que recibe, por otra parte, de las corporaciones mediáticas. Hay que ponerlos presos, hay que ponerlos presos hoy, porque como hacía Lijo en la historia de Chicone, las cosas salen los viernes para que sean usadas por los medios hegemónicos sábado y domingo. Muchas veces para ir contra el anterior gobierno, ahora directamente para no tener que hablar tan elocuentemente como corresponde del desastre económico al que han arrastrado el país los mismos que estaban en el 2001. ¿O no nos acordamos de esto? Es increíble que Sturzenegger esté a cargo de nosotros en el Banco Central. Es increíble, si se confirma lo que dicen el Destape y Política Online por ahora, esos portales, que Cavallo vuelve como asesor al gobierno. En 2 saltos más, por ahí tenemos otra pócima de Cavallo para la sociedad en la República Argentina, porque los que están son alumnos apenas de Cavallo. Finalmente, ¿por qué no traer al viejo maestro? Habrán pensado en el gobierno. En eso están. Y para que esto se tape, para que esto no sea parte de la gran discusión y para que las tarifas de un gobierno que rechazó 29 intentos de la oposición por darle algo más decente a los usuarios, 29 proyectos desestimaron, aún perdiendo la votación porque no tenían los 2/3 necesarios. Nada sirvió a favor del pueblo porque todo es para las empresas a las cuales le dieron tarifas de 1.700% más que antes. Les entregaron 30.000 millones de pesos que tenían que pagar y les perdonaron. Y permiten que esas empresas hoy día tengan una cotización internacional 480% superior a la que tenían hace pocos meses. Porque, por supuesto, cuando se presentan en la bolsa de Nueva York y dicen, mire todo lo que vamos a ganar, este gobierno es nuestro, vamos a ganar todo lo que se nos antoje, entonces las acciones valen mucho más. Estamos en medio de una verdadera, manejados por una verdadera banda. La palabra runfla, la palabra caterva, que a veces a uno le da por decir en la medida que trata de categorizarlos de alguna forma. Porque ¿qué hacemos con la palabra escándalo? El rango de la palabra escándalo, ¿alcanza para algo? Esto es un escándalo. No sirvió para nada, porque venimos diciendo esto es un escándalo en la justicia desde hace muchísimo tiempo. Un dislate, que es una palabra que no alcanza a cubrir para nada lo que uno quiere decir de una justicia a la que Macri, a nombre de la corporación, le dice lo que tiene que hacer y lo hace. Y el que no lo hace lo echan como a un perro, como a Fara y Ballesteros, pobres de ellos. Transitar toda una vida por la justicia, para que Clarín en 2 tapas los eche por corruptos con la decisión de Macri, acordada ahora con Righi, que no puede dar un paso. ¿Qué va a dar Righi? Sí, lo absolvieron por la causa de las escuchas de Pedraza, escuchas donde aparecía en temas de coima. Pero ¿sabe cómo le sacan el muerto del ropero? Usted sabe que a Ballesteros le sacaron algo de 1996, toda la vida. Loma Nieto hace lo mismo, cajón. Cuando corresponda la vas a tener en contra. Y el que sabe que tiene un muerto en el ropero, yo no quisiera morirme sin saber cuál es el muerto en el ropero que tiene Ercolini y que conoce Mañeto. Sabiendo que lo que les va a pasar, no tienen margen de acción y hacen lo que hacen, ya no solamente por pertenencia o por corrupción jurídica. Quiero decir algo, volviendo al caso puntual, Julián Ercolini en su momento se declaró incompetente y consideró que era el fuero penal tributario el que tenía que resolver. Lo mismo la Cámara Federal, y fue la Cámara de Casación la que dijo, no, es la justicia federal. ¿Qué le pasó a Ercolini que primero pensaba que era un delito de evasión fiscal para después decir que era una administración fraudulenta y debía detener a De Sousa y a Cristóbal López? ¿Qué pasó en el medio, en la cabeza de Julián Ercolini, que al principio dijo, no es mía esta causa, es evasión? Cuando la casación le dice, es administración fraudulenta, bueno, administración fraudulenta, bárbaro. Los cito, los embargo, los inhibo, no pueden vender nada. Y de Yapa, a fines de diciembre, cuando se trataba el tema de la reforma jubilatoria,
obviamente ordeno la detención. Y todo tiene que ver con todo. Cuando Víctor Hugo cuenta el tema de los medios, es porque los medios juegan grandes partidos. Yo hace tiempo escribí un libro que en una parte decía, no quiero algún día escribir una crónica diciendo que los jueces consideran que no hay elementos para el delito, no lo van a poner, pero como dice Clarín y La Nación, corresponde detener a tal o cual persona. Lo hice hace mucho tiempo. Nunca pensé que esto iba a pasar. Y está pasando. Hoy te condenan los medios de comunicación pasando por encima de los jueces o los jueces leyendo lo que dicen los medios para firmar sus fallos. Atención con esto. Los jueces ni siquiera se toman el trabajo de buscar jurisprudencia, doctrina. Leen los diarios, lo plasman en su despacho y firman. Total, al otro día tienen asegurada la tapa de esos medios. Intentando seguir una línea jurídica, aunque resulte a veces un poco difícil y complicado, por ahí los agarro de imprevisto y me pueden decir en este momento no recuerdo. Pero ¿qué casos ha habido conocidos de orden público en los que se detuvo a alguien por pensar que podía no fugarse o entorpecer la causa? ¿Se entiende? Bueno, el caso de Ricardo Jaime, que es uno de ellos, pero había una prueba, un hecho concreto. Se había robado tarjetas que estaban siendo secuestradas en un allanamiento. Es decir, había tomado de la mesa algo que iba a ser allanado, que iba a ser secuestrado como parte de la prueba. Es un hecho, claro, eso ya mirá, estaba entorpeciendo ahí esa causa. ¿Es muy importante como ir para ir preso? No, pero es un indicio de que algo querés ocultar o de que algo estás entorpeciendo. Bueno, hay un indicio concreto. Discúlpeme, yo sigo insistiendo en tratar de buscarle algo jurídico a este asunto y estoy viendo el voto mayoritario que dice sobre el tema de las prisiones preventivas. A todo ello se sumó la maniobra comercial realizada por los imputados López y de Sousa para evadir la cautela dispuesta por el juez de grado, Ercolini, con el tema de no vender las acciones de la empresa, y que puso en peligro el recupero de activos y la reparación del exorbitante perjuicio causado al erario público. Esto significa que se remite al tema de la simulación presunta de vender las acciones ad referéndum del juez. Bueno, hay una diferencia con aquella situación del 20 de diciembre y con esta. La empresa Oil está intervenida judicialmente. Es decir, nadie puede tocar un papel sin que haya un interventor judicial que diga esto está bien o esto está mal. Y el interventor judicial lo maneja el juzgado. Está sentado sobre los papeles el interventor. Absolutamente. La plata, los papeles, los movimientos, todo maneja el interventor judicial. López de Sousa no puede manejar nada. Eso es lo que ha dicho la justicia comercial. Bueno, aquí parece que Casación retoma lo que era una realidad o era una posibilidad del 20 de diciembre del año pasado, pero lo trae a la actualidad. Alguna vez se habló de la repercusión social del hecho, ¿te acordás? Era como un fundamento. Inclusive Cristina Fernández un día hizo una cadena hablando de, por muchos hechos de violencia, hablando de la repercusión social del hecho, que es un tema que tiene obviamente algunos problemas, porque ¿qué es repercusión social? Que salga en la tapa de los diarios, que tenga repercusión mediática. Hay temas más chiquitos que no salen y también pueden tener repercusión. Y pueden ser más importantes. Y pueden ser más importantes. Bueno, porque Rigui, atención con esto, ahí debe estar en una parte del fallo, cita en algún momento la doctrina Chabán. ¿Te acordás Chabán? Sí. Cromañón. ¿Se acuerdan que Chabán primero lo detuvieron, después lo liberaron? Sí. Los familiares manifestaron que andaba con una lancha, lo andaban persiguiendo, ¿se acuerdan? Sí, tuvo una Bueno, condena social muy fuerte. exactamente. Fue a la Cámara de Casación después que la Cámara del Crimen dijo que tenía que estar libre y Rigui dijo que por la conmoción social del hecho, obviamente Chabán debía volver a la cárcel. Recordemos que murieron ¿cuántas personas? 194. 194. El estrago doloso, una pena en expectativa de 20 años de prisión. Disculpame por no haber estado atento, Darío. ¿Alguno de los jueces citó esto o vos lo estás trayendo a colación? Y lo que me dijeron dentro de la sala es que en la cabeza de los que firmaron esto, no sé si lo escribieron porque no leí todo el fallo hasta ahora, está el tema de Cromañón con la doctrina Rigui en el caso Chabán. Que de hecho sí que me acuerdo que fue esa sala la que ordenó la detención después que él estaba libre o con aquella prisión domiciliaria, ¿se acuerdan ustedes? En el Delta, y él determinó después, Chabán salió, murió. O sea, un argumento no jurídico, es en algún momento contra de la ley. Existió el tema de la conmoción social, pero fue derogado porque si no se pensaba que cualquier Es juez muy decía, subjetivo. conmoción social adentro. Aparte, yo me acuerdo de eso, se discutió mucho porque el procesal penal
que se debatió durante el kirchnerismo, Sí, que tenía un incorporada ítem de la figura de conmoción social y se la sacaron justamente porque no estaba claro qué es lo que determinaba la conmoción social. Si 30 puntos de rating en un programa, si una marcha, una movilización, no estaba claro. No sé si eso está delimitado, Es el una tema de la figura que se conmoción utilizó social. mucho en la dictadura. Por eso se la criticó a Cristina, que recurría a esa figura de la conmoción social. Pensemos que en estos momentos no hay Cámara Federal. Irursun de vacaciones, Bruglia. Ballesteros y Fara se fueron, está Bruglia. Solo Bruglia. Bruglia. Naturalmente Bruglia es un hombre de 100% de eficacia para Macri. Cuando digo 100% es real, es un goleador nato. Bruglia es el único integrante de la Cámara, pero no, Bruglia no tendría que estar en la justicia, según lo que dice la Corte Suprema de Justicia, Claro. cuando eliminó al TOF 9, aquel pelotón de fusilamiento que le había puesto Macri con el Consejo de la Magistratura a Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento, la decisión de la Corte, todo jurista sabe, me corregirán si me aventuro demasiado, que Máiquez y Bruglia no estaban en condiciones de continuar. Bueno, Bruglia hoy ocupa el único lugar que queda en la Cámara Federal, que es la que está por encima de las decisiones de todos los jueces federales en la República Argentina. Y solamente, y no se sabe por cuánto tiempo va a estar en soledad junto a Martín Irursun. Lo concreto es que tiene como compañeros a Eduardo Fara, que ya obtuvo su pase al fuero penal económico y después irá a los tribunales de San Martín, como él mismo solicitó, para poder seguir siendo juez y estar lejos de Comodoro Pi en este caso. Y después, sobre la jubilación y el pedido de licencia que ha solicitado Jorge Ballestero, que también será concedido eventualmente, ya está de licencia y solamente queda que Martín Irursun regrese de la licencia que se había tomado por vacaciones por haber estado cubriendo la feria durante enero. Lo concreto es que no hay jueces, va a desembarcar uno solo que ha logrado atravesar el tema de concursos, que es Mariano Llorens, atravesó un concurso muy largo y ahora sí va a desembarcar en la Cámara Federal, pero todavía no hay una fecha cierta para que eso ocurra y después ya no hay más jueces, o sea, van a tener que convocar suplentes. ¿Cómo? Uno quiere creer que a través de la ley de subrogancia que aprobó el Senado la semana pasada, pero puede pasar cualquier cosa, porque puede haber nuevos traslados. Me confirman, Darío, efectivamente que Rigui autocitó su fallo Chaván en este. Lo estaba tratando de buscar, previo a eso, alguien Había que que lo ir leyó. lejos, ¿no, Víctor Hugo? Porque de ahí para acá no había ninguno. Pero además el caso, ¿cómo podés Tiene nada que ver, compararlo? nada que ver. Una pregunta, porque hay un montón de trabajadores que dependen de las empresas que pertenecen a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Con esos miles de trabajadores, o sea, nosotros incluidos, ¿qué va a pasar? Bueno, hay concurso de acreedores en la mayoría de las empresas. Hay un juez que se llama José Cosentino que está administrando, mediante veedores y síndicos, lo que es el movimiento económico de las empresas. Obviamente se tiene que asegurar la continuidad de cada una de las empresas, el pago de los sueldos de los trabajadores y con el devenir de la producción que hace cada una de las empresas, lo que se recauda, se prioriza el pago de los trabajadores. Obviamente esta es la situación, más allá que los principales dueños estén en este momento detenidos. Porque hay miles de trabajadores que No nos olvidemos que esto genera una enorme zozobra en el trabajador, lo que llamamos el trabajador, toda la gente que en estos momentos está aquí formando parte del trabajo. Nosotros somos un poco más privilegiados, en el caso personal directamente lo podría decir, un tanto por afuera de los intereses que en ese sentido se puedan manejar. No les importó nada. Todos estos meses de padecimiento que han tenido, con coraje, con lealtad profesional, los trabajadores de C5N, no le importó ni a Macri ni a nada. Todo lo que quieren es que de alguna manera se termine la empresa. ¿Cuántos van a quedar afuera y qué importa? Para que no valga nada. Cuanto más gente echen, pensarán ellos, piensan, mejor, para comprarla todavía más barato, para que sea más fácil manejarla y para que sea otro medio que se convierta en propio. Porque de la única forma que ellos pueden llevar adelante todo esto es sin que haya una o dos o tres voces, que no más hay, que puedan decir por qué ocurren estas cosas en la Argentina, que puedan decir que esto es tremendo. A cualquier persona que arme la República, que ame la democracia y que votó a este gobierno porque creía que iba a tener más república o más democracia, hay que hacerle entender que tiene mucho menos república, que no la es aquella en la que el Poder Ejecutivo interviene en la vida de la justicia de la forma que recién demostrábamos, cuando Macri muy claramente estaba diciendo a los medios que él iba a llevar adelante la ofensiva para que López y de Sousa estuvieran presos. Lamentablemente,
no todos están en condiciones de ponerse el sayo porque no pueden padecer esta situación, están lejos de padecerla. Pero cualquier persona de las que puedan estar amenazadas saben que en estos momentos el Estado de Derecho está conculcado en la República Argentina. No hay Estado de Derecho, no hay Cámara Federal, tiene un tipo que no debería estar. Los jueces, como Ercolini, toman la decisión de poner presos a aquellos que le preguntan si pueden hacer una venta, o dicen primero fue evasión fiscal y por lo tanto no tengo nada que ver, pero luego cuando le vuelve la causa dice entonces los tengo que mandar presos. Una justicia en la que un juez le trae la causa de debido y dice pero esto es nada, cuando le trajeron lo de Cohen. Nada, esto no tiene ninguna... No, la otra causa que le trajeron. La de Rodríguez. La del gas. La de Rodríguez. Le traen al juez Rodríguez y dice esto no tiene nada que ver. Entonces, Stornelli, como Pli, el fiscal que actuó ahora, Stornelli, también empleado de Macri, en Boca va y habla con la Cámara. Dice, yo tengo orden de arriba es Macri y más arriba el Grupo Clarín. Tengo orden de que este hombre tiene que ir preso. Y entonces la Cámara le ordena a Rodríguez que haga lo que Rodríguez dijo. Acá no hay ningún motivo para considerar esto. Es decir, la desestimó. Y el fiscal enojado fue a la Cámara. Y la Cámara, Irursun, Verbigracia, tomó esa determinación de decirle al juez lo que tenía que hacer. Tristemente el juez hizo eso que le estaban indicando. Así se están determinando las prisiones en la República Argentina. Entonces, siempre la misma pregunta, ¿cómo podemos hablar de Estado de Derecho? Corríjanme en cualquier... Concreto, lo que decís correcto, pero con la particularidad que cuando un juez decía no hay elementos para detener, el fiscal no tenía ninguna acción. Pero inventaron ahora, vía Irursun, el tema que apelá y venía en queja. Apelaba, Rodríguez le decía que no, voy en queja, Irursun, ahí voy, Irursun te la da vuelta. Tiene razón el fiscal. Y por eso Stornelli Rodríguez hizo lo que hizo con Stornelli. Claro. ¿Cuál fue la determinación que tomó? Lo recusó. Lo recusó. Ante un pedido. El juez Rodríguez por el abogado de Barata. Sí, pero ahora lo volvieron. Lo repusieron. Sí. Ahora, ¿quién lo repuso? ¿La Cámara? Puso la Cámara. Es una cosa... ahora, Irursun, ¿no? Fue Irursun. Antes de irse. Fue Irursun antes de irse, Víctor Hugo. Además, te voy a contar lo que se prepara para cuando venga Irursun. Discúlpeme que me preocupe por las cosas que le preocupan al gobierno, ¿no? Magnicidio se viene. Se viene Pero- magnicidio. Pero esto... ¿Sí? Sí. ¿Un qué? Magnicidio. Nisman. Ah, En eso me están los asusté, muchachos. perdón. La carátula de la causa le van a poner magnicidio. Sí, y van a vincular a Cristina Fernández como posible partícipe del plan criminal. Así abren todo el expediente. Sin ninguna prueba, ¿eh? Va, claro, vos me preguntas, ¿con qué prueba? No hay. Es un pedido de Pablo Lanuse. ¿El abogado de quién? De Sara Garfunkel, que está imputada por lavado de dinero. Me Pero pongo... ¿no es el que el hijo entró a trabajar a la sala de casación que tiene que definir eso? Claro. Y que también se candidatea. Todos se candidatos Ajá. atrás, Víctor Hugo. ¿Por qué les gusta tanto ser procurador? Además, vos pensás que Hornos y Río hoy se van a su casa, cobran como 250 lucas por mes, los tipos están comiendo, mandaron en cana a 2 tipos, no les importa nada. No tienen moral, no tienen ética, no tienen humanamente ninguna condición en positivo. Cargar en la conciencia con personas que van a estar presas esta noche y quién sabe cuánto más. Claro. Porque esta prisión preventiva, bien dice Gabriel, que ahora la elevación a juicio oral de las causas determinarían, los abogados van a decir, bueno, ahora está todo. Sí, pero no va a ser mañana la elevación a juicio, ¿eh? Sí. Hay un plazo, 6 días, prórroga. Se van a tomar todo lo necesario para mantenernos más tiempo Exactamente. presos, pero si fuera necesario, si el código dijese que lo tienen que resolver esta semana, resolverían que no, que igual tienen que seguir presos. No, yo estoy enloquecido. Volvemos, permítanme estos 10 segundos porque el tema Cohen, que lo hace ahora Ramos para que no nos enteremos de lo que está pasando Claro, por el tema claro. López y de Sousa. Pero hicieron un allanamiento en un domicilio que Cohen no había declarado, que creían que era el de la mujer. Después vuelven a hacer el allanamiento a los días y lo hacen correctamente. Dicen, no, nos fijamos bien el domicilio que declaró Cohen y acá es. Llegan, Cohen no tenía la computadora y dice, la mandé a arreglar. Yo la llevo al juzgado. Y le dijeron sí. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? O sea, fueron, no tenía la computadora. Cohen dijo, discúlpeme, la llevé a arreglar, la llevé al servi. Deje que cuando el servi me la da, yo la llevo al Claro. juzgado. Y dijeron, está bien, Saqué llévela todo tranquila. ya. No, y me pongo solamente un segundo, 10 segundos, con cierta preocupación desde el punto de vista de la sociedad civil. Esto va hacia un Estado fallido, otra vez.
va hacia un Estado fallido. No estoy hablando de que revienta por los aires, no estoy hablando del 2001, estoy hablando de un Estado fallido, un Estado donde la economía no funciona, donde las inversiones no llegan y donde la justicia es a todas luces adicta. Y les digo una cosa, Rajoy le preguntó al presidente, mejor dicho, el presidente de la Unión Industrial Argentina de España, le preguntó a los empresarios argentinos, che, respecto a las inversiones, vieron que siempre se habla de las inversiones. Le dijo, ¿cómo es la cosa en Argentina para atraer inversiones? Porque una de las patas que sostiene al gobierno en materia política, la doctora Carrió, le quiere hacer juicio político al presidente de la Corte. Los dirigentes políticos opositores entran y salen como si fuera una puerta giratoria. Revientan reserva del Banco Central, el dólar sube igual. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, imagínense para las inversiones que dos empresarios que al margen, porque los inversores no miran solo la opinión pública, miran también los expedientes y tienen gente acá muy capacitada para eso. Dos empresarios que siempre estuvieron a derecho en términos de presentarse a la justicia, que le pidieron permiso si tenían que ir a algún lado, ¿no? Como el caso de López a España. Van presos y que además son dueños de medios de comunicación críticos del gobierno. Si acá viene una inversión que no sea de PPP, una inversión de verdad, una inversión que sea negocio para la Argentina, no para las empresas, yo voy a venir, me voy a parar acá y le digo, discúlpeme, me equivoqué. Gabriel, el tema de ir a España es gracioso porque lo que dice Hornos es que en realidad con ese pedido estaba demostrando que se podía fugar, pero se lo pidió a Ercolini para que le dé autorización. Si le dijo que no, no se podía ir, no se iba a ir sin la autorización de Ercolini. Un ejemplo podría ser que se hubiera tomado un avión y después se hubiera mandado un pedido de autorización. Bueno, ahí estás desafiando la instancia del juzgado. Pero síganme la lógica. ¿Qué hubiera hecho casación en otra época? Suponiendo que hubiese considerado la calificación y demás y hubiese dicho, la verdad, la prisión preventiva la tiene que definir el juez, que es el que está investigando, si hay condiciones o no. Que lo resuelva el juez. Yo no voy a firmar una prisión porque además estoy privando de la segunda instancia. ¿Qué significa? Que si yo dispongo las prisiones, ¿a quién van a verificar en segunda instancia que lo que yo hice estaba bien? ¿A la Corte? Cosa que no ocurre nunca. Bueno, estas son cuestiones del derecho, pero que las saben los integrantes de casación y que también resultó absolutamente sorpresiva cuando este fallo se conoció y sobre todo en horas de la tarde cuando se apuró un viernes por la tarde cuando este asunto recién estaba previsto para la semana que viene, para la semana próxima. En el medio de esta situación que estamos realizando la cobertura a pantalla partida, en imágenes, quienes estamos hablando en este momento y estamos haciendo el diario con el regreso de Víctor Hugo Morales, que lo iba a hacer el 1 de mayo, y a partir de esta noticia tuvo la necesidad y el compromiso de hablar y aparecer con todos nosotros nuevamente. Están las dos imágenes, los dos móviles, donde seguiremos atentamente lo que esté y lo que vaya a ocurrir. Como así seguiremos atentamente, con eso también abrimos el diario en el día de hoy, es con la suba del dólar, una suba que genera mucha preocupación porque casi llega a 21 pesos. Una situación pasó económica. Los 21.20. Pasó los 21.20 y después terminó bajando, cerrando en un poco menos de 21. Para lo cual gastaron 1.300 récord. millones más. Exactamente, sumando más de 4 millones de gasto a lo largo de esta semana, una situación económica que Julia Estrada ya venía mencionando y venía haciendo hincapié y que de hecho hasta ahora ha sido tapa de todos los diarios porque es relevante el dato económico. Veremos si sigue la misma lógica de aquí en adelante, pero no hay que perder de vista en una semana donde el tarifazo volvió a tener mucha repercusión, no solamente por la dificultad de los ciudadanos de poder pagar sus facturas, sino por las dificultades para abrir debate dentro del Congreso, algo que también genera preocupación en aquellos que les cuesta pagar y también en aquellos que toman las decisiones, porque Iván lo mencionaba en el arranque del diario, hoy la imagen de Mauricio Macri está en su peor momento desde que asumió como presidente de la Nación. Tengo expectativa de telespectador por el programa de Gustavo Silvestre, El Minuto, lo vamos a tener aquí, me va a dar mucho gusto saludarlo. Vamos a tratar de compendiar algunas de las cosas que empecé diciendo y que luego fueron subrayadas por quienes conocen más del derecho. Pero de alguna forma yo también fui un entusiasta, estudioso del derecho y había empezado también mi carrera de abogado. Amo el derecho desde el lugar en el que la doctrina que confluye el derecho es una cuestión maravillosa, la que uno aprende de la historia, de las fuentes del derecho, de la jurisprudencia. Y el derecho es justicia, e impartir justicia debe ser uno de los hechos más maravillosos que existe. Un padre de familia, sentado a la mesa, discuten dos hermanos
y él hace justicia y siente que es un padre. Es decir, la justicia es como un padre que nos da alivio en nuestro espíritu. Bueno, nos hemos quedado huérfanos de la justicia en la República Argentina. Lo que ha sucedido hoy, que es un estricto hecho político, pasándole por encima a todo lo que podemos entender como justicia, es deplorable para la República. Y ese presidente que dijo, vamos por más república, o vamos a tener una justicia independiente en nuestro gobierno, tendría que caérsele la cara de vergüenza, porque esta no es una justicia independiente. Demostramos hace un rato, recordando sus propias palabras en canales de televisión, cómo él estaba incidiendo para que ocurriese lo que hoy, para que Cristóbal López y Fabián de Sousa fuese preso. Pero que además está a las órdenes de medios de comunicación que tienen intereses. Este es el único canal de cable que continuadamente ha podido ser en estos años, particularmente en el último año, particularmente todavía en programas como el que se lleva a cabo en este horario, ni hablar con el de Gustavo Silvestre, que cada noche les da una paliza, o con los programas que vienen a las 10 de la noche que también están colocados en un lugar extraordinario. Es el único donde se pueden escuchar voces disidentes. Entonces no lo quieren arruinar, llevándose por delante absolutamente cualquier cosa. Ahí está una de las motivaciones, porque no les alcanza con la concentración brutal de poder mediático que tienen, Clarín, Nación, etcétera. Quieren que no haya ninguna voz, porque en este momento no sé cuántos cientos de miles de personas en la capital, el conurbano, están mirando. Deben ser muchos. Y también en el resto del país. Y le estamos diciendo a todo el país, lo estamos invitando a pensar, más que decirle. No se lleve por lo que es la verdad de nuestro corazón, construya la suya, pero a partir de datos. Los datos son que no se puede ir preso si no se tiene una sentencia firme. Y ya los mandaron presos, pero los liberaron. Y los liberaron con argumentos que derrumbaba totalmente aquello que había determinado que fueran presos. Y a esa Cámara, a esos hombres que tomaron esa decisión, los echaron como perros de la justicia, los echó el Consejo de la Magistratura del Gobierno Nacional. Es una historia increíble, contada en cualquier país, esto no tiene parangón. Y esos integrantes de la Cámara que fueron echados miran ahora como una Cámara de Casación, que ha dicho todo lo contrario, como el voto negativo de Figueroa, de la doctora Figueroa, lo establece. Lo que debieron rechazar por inadmisible, por improcedente, por imposible de considerar, sí lo pusieron sobre la mesa y apretados políticamente y mediáticamente tomaron esta repugnante decisión. Esto que repugna el sentido más elemental de justicia, el que tenemos en nuestro corazón, apele a eso. Libérese de un poco del odio que a veces lleva a pensar que fulano de tal, porque estaba con tal gobierno, tendría que estar preso. Aplique el criterio de justicia. No dijo usted que había votado porque quería más república. Esto es menos república que nunca. Jamás la república se arrastró en estas condiciones, salvo en los tiempos de la dictadura. Nunca la justicia se animó a tomar las decisiones que ahora ha tomado en los últimos tiempos. Casi 30 presos políticos tiene la República Argentina. Ninguno tendría que estar preso, son presos políticos, porque son asociados al otro gobierno, bien o mal asociados. Yo mismo en algún momento pensé, hace años, cuando no sabíamos cómo se repartían todas las licitaciones en el país, que Cristóbal López podía ser el empresario preferido del gobierno de los Kirchner. También esto se podía pensar. Y aún si usted quiere lo puede pensar, esta es una razón para ponerlos presos. Y los empresarios de Macri, y los empresarios que ahora son del sector de la derecha, pero también negociaron toda la vida con el gobierno anterior, también tendrían que estar presos. No lo admita, no se lo permita. Controle todos los elementos que tenga a su disposición. Mire todas las opiniones que hoy puedan estar dando vueltas y trate de construir la suya. Si se libera del odio enceguecedor que le han inoculado en este tiempo, usted tiene para decir, no tienen que estar presos porque no tienen sentencia firme. Los manda presos nuevamente una Cámara de Casación que ha dicho hace días nada más que no puede disponer de nada si no hay una sentencia firme. Lo dice el voto en disidencia de Figueroa. Está demasiado claro que hoy 2 hombres van presos porque se le antoja un presidente que actúa como gerente de las corporaciones, porque el gobierno es el de las corporaciones, el de ese poder real que en este mismo momento, con el dólar a 21, con las LEVAC a 31.5, está robando a manos llenas el país.
y mientras tanto consiguen disimular con la cárcel para 2 hombres que tendrían que estar tan libres como usted o como yo hasta que los juzguen. Y recuerde que cuando los juzguen podría suceder, de acuerdo a la causa que les imputan, que también